Para muchos, la muerte puede llegar en el momento que menos se lo imaginan. Pasan de estar en el plano físico al plano espiritual para luego ir a aquel lugar que escogieron mientras estuvieron con vida. Para otros, la muerte puede llegar primero como una sombra abrumadora, la cual no puede hacer sentir vulnerable y no puede acechar constantemente. La muerte es presentada en la Biblia tanto como un estado como también una entidad, la cual opera bajo su propio reino. Cuando hablamos de la muerte como un estado, estamos hablando de ese estado inerte en el cual queda la persona una vez que pierde la vida sin signos vitales. Por eso para muchos cuando hablamos de la muerte o la palabra muerte significa cesar de existir, porque se concentran en lo que sucede físicamente, como esa persona de manera natural deja de existir. Pero cuando hablamos de la palabra muerte en la Biblia, el significado que verdaderamente tiene es separación, porque es lo que sucede cuando la persona muere. Cuando una persona muere, se separa su espíritu y su alma, dejando su cuerpo carente de signos vitales, y es lo que se conoce como un cadáver, un cuerpo sin vida. Pero esa persona que murió ahora comienza un nuevo trayecto, un nuevo viaje en el plano espiritual, donde va a ir al lugar que escogió mientras estuvo con vida, sea el cielo o sea el infierno. Es una decisión que debemos tomarla mientras estamos viviendo, porque una vez que pasamos el plano espiritual, todo obedece a una legalidad donde nosotros no vamos a decidir dónde queremos estar, sino que la manera en la que vivimos y la decisión que tomamos a quién íbamos a pertenecer una vez que muriéramos es lo que va a determinar dónde pasaremos la eternidad. En otras palabras, la muerte es algo trascendental que va más allá de ser un estado, es una entidad, es un espíritu el cual opera con su propio imperio y que tendrá también su propio fin. La palabra del Señor nos enseña en el libro de Apocalipsis capítulo número 20 verso número 14: luego la muerte y el imperio de la muerte serán lanzados al lago de fuego. Es importante que podamos conocer que la muerte como tal tendrá su propio fin, ya que el Señor tiene preparado un mundo donde la muerte ya no va a gobernar más ni va a quitarle la vida a las personas. Pero para eso tú tienes que, si no has aceptado a Jesucristo todavía, aceptarlo como tu único y suficiente Salvador, para que pueda pertenecer a este grupo de personas que estaremos para siempre con el Señor en un mundo donde la muerte jamás va a amenazar nuestra existencia. Es importante poder tener bien en claro que aunque la muerte tiene su propio imperio y trabaja para las tinieblas, al igual que el diablo y los demonios, todos fueron vencidos en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, el cual dice la palabra del Señor: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir mediante la muerte al que tenía el imperio de la muerte, a saber, al diablo, y librar a todo lo que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujeto a servidumbre. También dice la palabra del Señor en Colosenses: y despojando a los principados y a la potestad los exhibió públicamente, triunfando sobre ello en la cruz. En el momento que Jesucristo murió, en ese momento Jesucristo estableció su poder y su autoridad ahora en el mundo de los hombres, porque él en su naturaleza divina estaba por encima de todo, pero ahora él, participando también de lo que nosotros somos, de carne y sangre, o sea, haciéndose hombre, pudo vencer a la muerte a través de su propia muerte y poder quitarle ese control y ese dominio que tenía Satanás sobre las personas, las cuales vivían en temor, vivían en servidumbre por causa de la muerte. En otras palabras, ya no es Satanás quien decide quién muere y quién vive, sino que es nuestro Señor Jesucristo quien tiene el control absoluto de la muerte, los demonios y aún del mismo. El asunto está en que muchas veces todo esto es permitido en el mundo que vivimos, porque nos podemos preguntar: si Dios tiene el control de la muerte, ¿por qué permite la muerte? La Biblia también dice que la paga del pecado es la muerte. El mundo espiritual siempre ha dicho que es un mundo legal. Si tú pecas, como consecuencia del pecado es lo que va a acontecer, la muerte. O sea, Dios no puede librar en su misericordia, pero cuando nosotros pecamos y pecamos como consecuencia, como transgresión, lo que va a acontecer es que va a venir no solamente una muerte física, sino también una muerte espiritual, donde perderemos, o tú puedes perder, tu salvación. ¿Qué es el valle de la sombra de muerte de la cual habla la Biblia? Sin lugar a duda es una de las peores temporadas que podemos atravesar. Es un tiempo donde nos sentimos acechados, donde nos sentimos vulnerables, donde sentimos que en cualquier momento podemos morir. Es un tiempo donde nos sentimos tan frágil, que sentimos
como que de una manera u otra somos tan vulnerables ante las enfermedades, ante un posible accidente, ante cualquier cosa que podemos atravesar. Nos hacemos conscientes de que nosotros somos seres humanos los cuales somos tan frágiles en un mundo donde hay tanto peligro que acecha nuestra existencia. Sentimos como si la muerte en todo lugar nos tuviera acechando. Cuando las personas están atravesando por este valle de sombra de muerte, es un tiempo de mucha vulnerabilidad donde la persona puede llegar a sentir pánico, miedo, ansiedades, porque cualquier cosa que le sucede lo ven como una amenaza de muerte. Cualquier situación de salud, cualquier problema que puede acontecer, la persona vive una vida totalmente sobreescogido y con ese temor, con esa ansiedad, con ese miedo de que algo le suceda, porque está transitando por el valle de la sombra de muerte. Hay una gran diferencia. La muerte en muchas ocasiones puede llegar de repente a una vida y simplemente esa persona muere en ese momento, pero en otras ocasiones hay veces que esa persona siente esta sombra de muerte que lo puede abrumar, y cuando las personas pueden experimentar este tipo de experiencia de lo que es la sombra de muerte, es cuando muchas personas testifican de que, mira, yo tuve un primo, tuve un amigo, tuve un vecino, tuve un amigo, tuve a alguien que se despidió de mí antes de morir, tuve una persona que ese día antes de morir y yo sentí que se despidió de mí y se comportó de una forma como si él supiera que iba a morir. Hay personas que de una forma u otra pueden llegar a sentir esa sombra de muerte que le abruma, y por eso muchas veces se comportan como con esa fragilidad y esa vulnerabilidad, donde muchas veces las personas que están en su entorno sienten como si esa persona se estaba despidiendo de ella, ya que sabía o presentía que algo malo le podía acontecer. Ahora bien, para poder comprender lo que verdaderamente es la experiencia de caminar en este valle de sombra de muerte, donde nos sentimos verdaderamente perseguidos, sentimos acechanza constante, nos sentimos tan vulnerables, hay que entender al salmista David, quien fue que se expresó de esta forma al sentir que estaba atravesando por momentos difíciles en su vida. Y cuando él habló de este valle de sombra de muerte, él tomó esa experiencia que como pastor de oveja él hubiera adquirido durante muchos años. Los pastores de oveja de manera literal tenían que transitar por un camino que para ellos era como un valle de sombra de muerte. ¿Por qué? Porque era un lugar donde ellos estaban totalmente vulnerables ante las acechanzas de ladrones, de salteadores, de fiera del campo, de depredadores que pudieran tanto hacerle daño a ellos como también a sus ovejas, las cuales estaban pastoreando. Cuando ellos iban transitando por este camino, para ellos era un momento de mucha vulnerabilidad, ya que si venía un ladrón o alguien a intentar hacerle daño, tenían pocas posibilidades de escapar, ya que para poderlo hacer tenían que subir una colina, subir una montaña. Imagínese usted con una cantidad de ovejas tener que hacer esta travesía, era prácticamente imposible salir ileso. Por eso cuando ellos atravesaban por este valle, sentían que eran vulnerables, sentían que en cualquier momento algo le podía pasar, sentía que de cualquier lugar podía venir el peligro y simplemente abrumarlo y hacerle daño. Por eso el salmista toma esta imagen de lo que fue su experiencia como pastor de oveja, transitando por estos valles tan peligrosos donde ciertamente era amenazado de muerte, y lo trae a su vida actual. Él se sentía así por causa de sus enemigos. En más de una ocasión él tuvo que caminar este valle cuando fue perseguido por Saúl, por ejemplo. Esto fue un valle de muerte donde simplemente todos los días él sentía la presencia abrumadora de la muerte en su vida, que se hacía presente a través de esta sombra. Esta sombra es la acechanza, esta sombra es posiblemente esa enfermedad que te está amenazando, esa sombra posiblemente es ese problema, esa sombra posiblemente es ese miedo que tú sientes, que te hace sentir que en cualquier momento te puede pasar algo. Esa sombra es algo que no nos deja disfrutar de la vida, y nosotros estando vivos, cuando estamos pasando por este valle de sombra de muerte, es como si la vida se nos fuera gota a gota, ya que no podemos disfrutar de la vida por estar tan pendiente a la muerte. Una pregunta que cabe hacernos es por qué Dios, aún muchas veces nosotros siendo cristianos, nos permite atravesar por este valle de sombra de muerte. ¿Por qué Dios nos permite tener esta experiencia tan amarga y tan difícil? Lo primero que debes saber es que Dios no se complace ni en tu sufrimiento ni en tu angustia. Cuando Dios nos permite esto es porque nosotros estamos en la antesala de un nuevo nivel espiritual, el cual como requisito requiere una dependencia total de Dios, requiere
reconocer lo vulnerable que somos sin el Señor, ya que es así como nos sentimos en el momento que estamos atravesando por este valle de sombra de muerte. Nos sentimos frágil, nos sentimos vulnerable, pero todo esto es por la ausencia del Señor, porque cuando estamos atravesando por medio de este valle sentimos como si Dios estuviera lejos de nosotros. Se nos hace difícil sentir esa cobertura especial, esa protección divina. Se nos hace difícil poder atesorar esas promesas que Dios ha determinado para cada uno de nosotros, y es porque Dios está permitiendo este tipo de situaciones en nuestra vida, este tipo de experiencia, para que nosotros podamos reconocer lo vulnerable y lo frágil que somos sin su cobertura, sin su presencia, sin los vallados que Él establece a nuestro entorno para protegernos. Y cuando nosotros pasamos por esta experiencia, nos damos cuenta de dos cosas. Número uno, lo vulnerable que nosotros somos como seres humanos, que somos como una vela, como la luz de una vela que se puede apagar tan fácilmente, que mientras está encendida puede alumbrar y puede traer luz, pero de una manera muy sencilla se puede apagar. Y al mismo tiempo nos lleva a un nivel de dependencia de Dios, de saber de que si estamos vivos, de que si Dios nos permite un día más de vida, es por su amor, por su misericordia. Esto nos lleva a reconocer a Dios en un nivel más alto, donde nosotros podemos, sin importar el nivel espiritual en el que Dios nos lleve o lo que vamos a emprender, lo que vamos a hacer, nos mantenemos con ese conocimiento de lo mucho que dependemos y necesitamos al Señor. Cuando nosotros pasamos por este valle, porque Dios quiere llevarnos a un nivel más excelente. Muchas personas podrán pensar que el que pasa por esta experiencia es porque está en pecado, pero ¿qué pasó con el profeta Elías? Quien se puede decir que experimentó el caminar por este valle de sombra de muerte de manera literal, siendo un profeta, un hombre de Dios, un hombre de fuego, cuando fue amenazado de muerte por Jezabel. ¿Qué dice la palabra que él hizo? Él se introdujo al desierto y dijo: mátame, yo no soy mejor que mis padres. Se introdujo en una depresión, comenzó a caminar un valle de muerte donde él sentía esa vulnerabilidad por su vida, ese temor por su vida. O sea, era un hombre de Dios y tuvo esta experiencia. Sin embargo, en medio de ese proceso, él pudo experimentar lo que fue el amor, la misericordia del Señor, porque Dios en medio de ese proceso, dice la Biblia, que lo sustentó, mandó un ángel que lo sustentara. ¿Y cuál fue la palabra que él le dio al profeta Elías? Come y bebe, porque el largo camino te espera. Es lo que Dios te dice cuando tú estás atravesando este valle de sombra de muerte, donde te sientes amenazado por una enfermedad, donde te sientes vulnerable por cualquier motivo. Dios te dice: come y bebe, porque el largo camino te espera todavía. O sea, la mano de Dios tú la vas a comenzar a experimentar de una manera más sobrenatural. Dice la palabra que se le manifestó el poder de Dios a Elías de una manera a otro nivel, se puede decir, ya que él pudo ver la manifestación del poder de Dios de diferentes formas. Y es lo que sucede cuando atravesamos este valle de sombra de muerte. Vemos nuevos niveles de gloria en nuestra vida. Si tú estás atravesando por lo que es este valle de sombra de muerte, donde te sientes constantemente amenazado, donde sientes como si un espíritu de muerte te persiguiera, donde sientes tanta vulnerabilidad por tu vida y sientes que te puede pasar algo malo en cualquier momento, déjame decirte que te entiendo y que yo también atravesé por medio de esta situación, y el Señor me dio una palabra que te la quiero compartir, te la quiero transmitir, y yo sé que te dará la victoria. Así como hay un valle de sombra de muerte, escúchame bien, también está la sombra del Omnipotente, también está el abrigo del Altísimo, y la mejor forma de salir de este valle es nosotros pudiendo habitar en el abrigo del Altísimo. Cuando habitamos en el abrigo del Altísimo, moramos bajo la sombra del Omnipotente, y cuando tú estás bajo su sombra, la sombra de la muerte no podrá tocarte, la muerte no podrá alcanzarte. La palabra del Señor establece que la voluntad del Señor es que podamos cumplir todos nuestros días, que vivamos todos nuestros años. Dios no tiene prisa para que tú te vayas antes de tiempo de este mundo, porque hay un propósito por cumplir. Dios no tiene prisa para que te acontezca nada malo. Dios quiere, que dice la Biblia, que nosotros podamos cumplir todos nuestros años en este mundo y que no muramos de manera prematura. Por eso la palabra del Señor dice en este salmo, con el cual te quiero dejar para que tú puedas, en el nombre poderoso de Jesús, salir de este valle de sombra de muerte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con su pluma te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al temor nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia o enfermedad que en medio de la oscuridad destruya, ni mortandad
que en medio del día pueda destruir. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. No importa la manera en la que tú puedas estar siendo perseguida o perseguido, el Señor dice, a ti no llegarán. Mantente confiando, mantente creyendo y te aseguro que verás la gloria de Dios en tu vida. Así que si este estudio ha sido de edificación para tu vida, yo te pido que lo compartas, que le des like, que te suscribas a este canal y sobre todo que me dejes saber tu experiencia en los comentarios. Si tú quieres subir de nivel espiritual, te voy a dejar un video para que lo pueda ver a través de la oración de la madrugada, cómo subirás de nivel, para que aprendas a orar en esta dimensión durante la madrugada. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.